Ok, mis hermanos, les voy a pedir por favor si abre su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Comentaba con el pastor Luis de que él siempre ha predicado las cartas del Nuevo Testamento porque es más teológico y es más profundo. Y le digo, no, pastor, pues a mí déjenme algo como de los evangelios, donde podamos ver el amor de Cristo ahí, donde podemos ver cómo la misericordia de Dios se apiada, cómo vemos un Dios servidor, un Dios que ve la necesidad de aquel que lo busca. Y ahora tomamos esta porción de la Biblia de Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52, mis hermanos. Amén. 46, bien, exactamente. Quien lo tenga ya puede regalarme una amén, mis hermanos. Amén. 46 al 52. 46 al 52. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, leo para ustedes en la Biblia de las Américas. Dice, entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y cuando oyó que era Jesús, el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate que te llama. Y arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Rabuní, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino, dice. Hermosa lectura. Este sería, mis hermanos, el último milagro de sanidad de Jesús que nos revela el libro de Marcos. Marcos, no sé si lo han notado, Marcos es el libro más corto, que es el libro del Evangelio que está más corto de los 4 que tenemos. Consta con 16 capítulos, pero Marcos es el que más milagros presenta, comparándonos con los capítulos que tiene Mateo, Lucas y Juan. Y mis hermanos, a los evangelios de Marcos, Lucas y Juan, teniendo 28, 24, 21 capítulos, Marcos detalla más los milagros en mayor cantidad de milagros conforme a la cantidad de capítulos que tiene. Y a manera de introducción, mis hermanos, quiero dar una pequeña biografía del autor del libro de Marcos, porque me pareció muy interesante ya cuando estuvimos leyendo ahí, una importancia de que cuando nosotros empezamos a leer un libro, como dice el pastor, es importante ver quién lo está escribiendo, para qué lo escribió y a quién va dirigido el libro. Entonces Marcos, mis hermanos, dice que Marcos era un judío llamado Juan Marcos, primo de Bernabé, y nosotros sabemos que Bernabé fue misionero con Pablo en las primeras misiones que se hicieron. Entonces, Juan Marcos se menciona por primera vez en el libro de Hechos, capítulo 12, con un incidente que le pasó a Pedro. Pedro había sido arrestado por el rey Herodes en ese tiempo y había sido encarcelado. Entonces, un grupo de creyentes dice que se reunió en una casa, precisamente en la casa de Juan Marcos, para orar, interceder por Pedro. Y Pedro, una vez ya más adelante, siendo liberado por un ángel del Señor, dice que apenas estuvo afuera, buscó refugio y adivinen a la casa de quién fue, de Juan Marcos. Entonces, Juan Marcos y Pedro tenían una relación muy, muy estrecha, eran conocidos de mucho tiempo. Incluso en una de las cartas de Pedro nos dice que Pedro llama a Marcos como su hijo en la fe, una de las primeras cartas de Pedro. Y
Entonces hay mucha relación con ellos y a mí se me hace interesante porque nosotros que ya sabemos la historia de Pedro y sabemos la historia de Marcos, se nos hace interesante cómo el Señor, pues yo sé que cada uno de nosotros a veces no quisiera tener tropiezos en nuestra vida cristiana. Cuando uno empieza a creer en el Señor, uno piensa que ay, voy a seguir y no voy a equivocarme, pero tristemente somos humanos y caemos. Y muchas veces cuando caemos, mis hermanos, nos alejamos solo para que los hermanos no nos puedan restaurar o ayudarnos. Y en ese tiempo de restauración, muchos no regresan, mis hermanos, por la pena o por la cobardía de poder reconocer que caímos que tenemos tropiezos en nuestra vida cristiana. Entonces, se me hace interesante gracias, se me hace interesante cómo Pedro, cómo el Señor pone a Pedro al lado de Marcos, porque si sabemos, Pedro, cuando caminó con el Señor Jesús en el ministerio, Pedro negó 3 veces al Señor. Esa yo creo que no la mata nada. Pedro era uno de los más cercanos a Jesús, y el día que Jesús se entregó y fue llevado a juicio y era castigado, Pedro estaba a lo lejos viéndolo y cuando le preguntaron si lo conocía, lo negó 3 veces. Entonces esa falta de Pedro lo castigó por mucho tiempo. Entonces Marcos, el Señor pone a Pedro y a Marcos a un lado. Entonces Marcos, como recordarán, cuando quiso ir a un viaje misionero con Bernabé, que por cierto Pablo no estuvo de acuerdo, Marcos desertó a medio viaje misionero. No sabemos por qué razón, la Biblia no explica por qué, pero él regresó, no quiso ya seguir el viaje misionero. Entonces el Señor pone a Pedro al lado de Marcos, que era un joven todavía, para restaurarlo. Y hoy por hoy leemos en la Biblia el libro de Marcos. A veces parecen muy nublados los primeros capítulos de nuestro caminar con Cristo, pero al final el Señor siempre tiene el control y el Señor es el que nos levanta y Él sabe si te va a llevar allá a lugares donde tú nunca imaginaste. Y eso es lo interesante de todo esto. Dice que Pedro, dice que hubo en tiempo de la era apostólica, ahí por los años 60 y 130, dice que había un obispo llamado Papías, que tenía mucho contacto con Marcos en aquel tiempo. Y dice que el obispo Papías, dice que en uno de sus escritos, dice que él veía cómo Marcos él fue el traductor y fue quien escribía todas las memorias de Pedro con mucha precisión, dice. Entonces, lo que quiero decir con esto, mis hermanos, que el libro de Marcos no es otra cosa más que las memorias de Pedro escritas por su hijo en la fe. Y hoy por hoy, no sé por qué le pusieron el libro de Marcos, puede ser el libro de Pedro. Pero Marcos escribió fielmente todo lo que Pedro le decía. Es por esa razón por la que en el libro de Marcos se menciona mucho más el nombre de Pedro en cada capítulo de Marcos. Entonces, realmente Marcos es tercera persona de todo el libro que se menciona en el libro de Marcos. Y ahora, Marcos, ¿cómo nos quiere presentar a Jesús aquí? Marcos nos quiere presentar a Jesús, y es por eso que le decía yo al pastor, a mí me encanta porque me encanta lo que habla el pastor, pero tanta teología, como estoy nuevo, yo aquí ya me quedo como ¿sí me entiende? Entonces, en los evangelios se puede ver el amor palpable del Señor como aquel que lo necesita, y me da gusto cómo Pedro restaura a Marcos, lo lleva por lugares, hace escribir el libro, y hoy por hoy tenemos un libro por una de las 3 personas que más cercanas estuvo a Jesús en su ministerio. Entonces, que fue el apóstol Pedro. Y Marcos nos muestra en este evangelio, nos quiere enseñar a Jesús como el siervo de Dios que suple las necesidades de toda la gente. Y si hay un capítulo clave que podamos tomar del libro de Marcos, sería el capítulo 10, versículo 45, que leyó mi hermano Francisco, que dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. Entonces, mis hermanos, el mensaje que quiero dar hoy solamente será como de 3 puntos. Vamos a ver cómo Bartimeo se desarrolla en la historia, cómo conoce al Señor Jesús, qué pasa cuando se encuentran ellos dos, y la pregunta que le hace Bartimeo al Señor cuando se le acerca. Y tiene muchos detalles esa historia, y por eso quiero empezar
diciendo nuevamente, aquí voy a leer del capítulo 46 al 48, dice, entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos, de una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando decimos que seguía una gran multitud a Jesús, estamos hablando que no estamos hablando de 500 personas, 600 personas. Jesús movía miles de gentes. Entonces yo, mi hermano, quiero que se vuele allá y que piense la cantidad de gente, de miles de personas que vienen pasando por Jericó. Y dice que Bartimeo está a la salida de esta ciudad de Jericó. Ahora, hay una figura simbólica dentro de esta historia que no me gustaría dejar pasar. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y iba a recibir la tierra de Canaán, dice que la primera ciudad que fue tomada fue Jericó para poder ingresar a Canaán, para tener la victoria de Canaán. Y fue la primera victoria que tuvo sobre ese pueblo, esa ciudad de Jericó. Cuando Jesús viene ahora, Jesús llega a Jericó y esa es la penúltima parada de Jesús antes de llegar a Jerusalén. Entonces sería como que Jesús está entrando por Jericó para culminar el plan divino por el cual él había venido. Entonces se me hace así bien emocionante como no está todo por casualidad, no pasó por otra ciudad, sino por Jericó. Y entonces vemos que aquí Jesús pasa y dice que está la sanidad de Bartimeo. Bartimeo, cuenta la Biblia que es hijo de Timeo. Me puse a buscar Timeo como no sé cuánto, nunca encontré qué pasó con Timeo, quién es en la Biblia, pero dice que es hijo de Timeo. Obviamente Bartimeo no tiene familia adinerada, él es pobre, vive afuera, ciego, mendigo, dice la Biblia, y nos dice que lo que él vive es de la caridad de la gente, de la misericordia, de aquel que le da propina, que aquel que le da comida para subsistir. Y pues obviamente la discapacidad que él tiene le impide trabajar en cualquier cosa, porque pues allá el que no era, trabajaba en construcción, trabajaba segando o cuidando el ganado, pero pues ¿cómo lo va a cuidar si no se puede? Entonces, realmente Bartimeo pasaba por una situación muy, muy difícil. Él había sido ciego de nacimiento y obviamente pues la gente en aquel tiempo decía que si alguien había pasado, incluso le hicieron la pregunta a Jesús que ¿por qué había sido ciego él? Y dice que pues tenía la idea de que porque los padres habían pecado mucho, esa era la maldición que ellos habían tenido. Entonces Bartimeo pues por todo les caía. No era bienvenido en la iglesia, no era... Y Bartimeo estaba en la calle. Entonces dice que esa tarde, dice que Bartimeo se puso a las afueras de Jericó, donde siempre se ponía, me imagino con ayuda de gente que lo llevaba al mismo lugar para que pidiera limosna. En el pasaje, dos ciegos, Marcos menciona uno, pero al final del día lo relevante de todo esto es que Jesús es el que hizo el milagro esa vez, ya sea uno, dos o mil. Lo que sí es verdad es que Jesús hizo lo que tenía que hacer. Entonces dice que Bartimeo ese día fue a trabajar, se puso en ese lugar y dice que cuando estaba esa tarde ahí, dice que oyó una multitud que venía, y decimos multitud, como le digo, miles de gentes, y Bartimeo dice que oyó algo diferente en ese día. Oyó a la gente como que más alborotada, yo no sé, más gritos, y dice, Marcos no revela aquí, pero dice que en Lucas, dice que en pasaje paralelo en Lucas, dice que le preguntó a alguien que pasaba por ahí, que qué estaba pasando, y le dice, oh, es Jesús de Nazaret que está pasando. En ese momento, mi hermano, yo me puedo imaginar, me puse la foto de Bartimeo, y imagínese, mi hermano, usted tiene una enfermedad, vamos a hacer un ejemplo, Dios no lo quiera, me voy a poner yo para que no haya problemas. Imagínense que yo tengo una enfermedad incurable, que nadie puede curarme, y se hace lo posible y nada, no puedo, yo voy a morir porque estoy enfermo. Entonces allá por la Patagonia, allá al final del mundo, hay alguien que sí puede curarme. Y la fama de ese señor ya está extendido por todo el mundo, entonces a mí me gustaría verlo, porque pues, obviamente me salvaría la vida. Entonces, imagínense yo sin tener recursos para poder allá llegar, pues solamente espero que un milagro. Entonces imagínense que ese día estoy aquí en mi casa
Me dicen que llegó este señor allá de la Patagonia que anda por aquí, por Stratton. Imagínese usted la reacción que yo tendría, mi corazón se saldría y obviamente haría todo lo posible por llegar a él. No importa qué tenga que hacer. Yo llegaría a él para pedirle que me sanara. Y Bartimeo, mis hermanos, ya la fama de Jesús ya se había extendido por toda Judea, Jerusalén, ya tenía noticias de él. Entonces, Bartimeo sabía de él, pero sabía muchísimo más de los que lo seguían. Porque dice que cuando lo vio, que supo que era Jesús, empezó a dar gritos y dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, mis hermanos, aquí cuando dice hijo de David, estamos metiéndonos en una profecía donde decía que el hijo de la simiente de David vendría el Mesías. Entonces, mucha gente dice que cuando él gritaba y afanado, Jesús, que ten misericordia de mí, hijo de David, dice que la gente lo callaba. Entonces, no sabemos si lo callaba porque realmente los judíos era detestable oír que Jesús podría ser el Mesías, o que porque de plano él no contaba entre los planes de Dios, porque recuerdan que hasta incluso sus apóstoles pensaban que el reino de Dios iba a ser establecido ahí. Entonces iban a tener ciertos puestos donde pues, obviamente Bartimeo no iba a tener lugar ahí. Entonces dice que lo callaban y Bartimeo muy insistente y dice que nunca se dejó amedrentar por la gente que lo callaba. Y mis hermanos, eso usualmente pasa. Yo me acuerdo cuando era niño, mi mamá me llevó a la iglesia, ya me perdonó el Señor, me llevaba a la iglesia adventista del séptimo día, pues me enseñaba pues, que leyera la Biblia y que me portara bien y eso. Pero yo me acuerdo como tíos y familiares me decían: hijo, pero tú estás muy chiquito, usted debe de vivir su vida, usted diviértase, ya cuando se aburra todo eso, pues vaya para allá. Ya que vivió, ya que conoció, pues ya usted puede entrarle con fe ahí a lo que usted cree. Y cuando uno es chico, uno dice: ah, sí es cierto, ¿para qué me meto si al rato me voy a salir si me enseñan algo por acá? Pero realmente sí, mis hermanos, el diablo es bien sutil en ese tipo de cosas. Nosotros, si no tenemos cuenta, si no nos damos cuenta, como en este caso Bartimeo, ¿quién nos dice? No quiero espiritualizar el mensaje aquí, pero ¿quién nos dice que Satanás estaba obstruyendo el que Bartimeo tuviera contacto con Jesús? Lo callaban, lo trataban de hacer a un lado. Y mis hermanos, muchas veces pasa, y eso pasa dentro de nuestra familia. Pero Bartimeo nunca se rindió, mis hermanos, siguió gritando y gritando, y yo me pongo a pensar, ¿cómo de maravilloso es el Señor habiendo tanta gente? No creo que Jesús haya venido a un lado donde viene toda la gente, tuvo que haber venido en medio siguiendo a Jesús, y oyendo el grito de Bartimeo entre tanto ruido, pues dices: wow, increíble. Como cuando salió poder de él, cuando la mujer lo tocó, dice que él sintió, dice: ¿quién me ha tocado? Y él dice: pues ¿cómo vas a decir eso si todos te están empujando aquí? Dice: no, ha salido poder de mí. Entonces, ahí nos damos cuenta, mis hermanos, que no importa el ruido que hay allá afuera, no importa lo duro que a veces grite la sociedad y que quiera oprimir a todos los cristianos, el Señor siempre ha tenido oídos para aquel que tiene un corazón digno y seguro de seguirlo a él. Entonces Bartimeo grite y grite, y mis hermanos, yo a veces digo: ¿qué tal si hubiera pasado Jesús? Ya esa sería la última oportunidad de Bartimeo para ser curado, porque ya no iba a haber otra oportunidad. Después de Jericó se dirigía a Jerusalén para que lo fueran a apresar, y de ahí pues ya culminarlo con el plan divino que tenía. Entonces Bartimeo, mis hermanos, dan fruto todos los gritos que da, se logra comunicar con Jesús. Jesús llama la atención de Jesús y dice que el Señor se para, mis hermanos. Ya me imagino todos atrás, cuando se para el Señor, todos se paran. Y que dice: llamadle. Entonces aquellos, yo no sé si aquellos mismos que le dijeron que se callara, dijeron: te habla el Señor acá, mira que... Entonces, mis hermanos, la gente siempre ha sido muy cambiada. Por eso no hay que contar mucho a la gente, pero la gente cambia de opinión a cada rato. Entonces aquellos que estaban callando a Bartimeo, me lo levantaron y, bueno, no sé si lo levantaron, porque si ven el texto dice que pegó un brinco para levantarse. Entonces le dicen: el Señor te está llamando. Entonces Bartimeo, Jesús llama la atención de él, y es lo que estamos diciendo, que Jesús puede distinguir entre los ruidos, entre la gente curiosa. Muchas veces, como decimos, la gente llega a Cristo aquí, llega a la iglesia con tal de obtener, por ideas equivocadas, mis hermanos,
no llega realmente porque quiere conocer a un Jesucristo verdadero que pueda perdonar tus pecados. Muchas veces llegamos porque mi hermano Francisco tiene una compañía de roofing. Mi hermano Chuy tiene una compañía de autos. Y tú dices, no, pues allá está la unción. Entonces mucha gente viene porque pues te va bien porque te portas bien. Es lo que la gente ve. Y obviamente cuando llegan para acá, pues ven que es otra historia, ¿verdad? Pues el Señor le da a quien quiere darle. No, la importancia de seguir a Cristo no son los bienes materiales, sino el bien espiritual. El Señor se fija más bien no en tu economía, sino en tu corazón. Y ahí es donde la gente choca, y cuando ya ve todo eso, pues ya no quiere seguir a Cristo. Pero entonces vemos que Bartimeo, el Señor conoce la necesidad de Bartimeo y lo llama, y dice que Bartimeo, dice en el versículo 50, y aquí hace énfasis en estos verbos cuando él se levanta. A mí me encantó, dice, y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Entonces dice que arrojó, se levantó y fue. Mis hermanos, no sé si saben, en una situación como Bartimeo, que era un mendigo, no mendigo, porque yo al principio me fui con la finta y mendigo era el que no le daba propina aquí a Bartimeo. Como era mendigo, él vivía en la calle, mis hermanos, y lo único que él tenía solamente era una cobija, una capa, una manta, no sé cómo le llaman. Y esa es la que le ayudaba para dormir, era tal vez su almohada, en la noche se cubría del frío, en el calor se tapaba del sol. Realmente lo único que tenía Bartimeo era esa capa, que lo ayudaba mucho en todas las inclemencias del tiempo. Y pues si estaba muy calentito el piso, pues yo creo que se sentaba. ¿Sí me entiende? O sea, era todo lo que tenía. Y dice, cuando Jesús lo llama, dice que él arroja su manta. Él no la puso a un lado diciendo, pues deja ver, si no jala por allá, pues deja ver si me regreso para acá, ¿verdad? Simplemente dice que él arrojó su manta, que está diciendo que dejó todo lo que tenía para reunirse con Jesús. Dice que pegó un brinco. No fue como que, ¿será que vaya? Él dice que se fue y que se contactó con Jesús. Y hay una historia aquí, mis hermanos, en este capítulo 10, bien interesante, donde hay dos acciones que, en diferentes historias del capítulo 10, donde hay dos acciones y dos preguntas que se le hacen a Jesús. Y tal pareciera que Marcos nos las quiere demostrar en esa parte en esta porción bíblica, donde dice que, no sé si recuerdan en el versículos anteriores, cuando el joven rico le pregunta que qué tiene que hacer para heredar a la vida eterna. Entonces, él le pide ciertos requisitos de la ley, los ha cumplido, como dice el pastor mentirosote, que los ha cumplido desde su nacimiento, y dice que cuando le dijo que tenía que dejar todo lo que tenía y seguirlo, dice que al contrario de Bartimeo, de que arrojó, brincó y fue, él dice que se detuvo, se dio la vuelta y se fue. Entonces tal pareciera que Marcos quiere cerrar ese tema aquí como diciendo, eso es lo que no se hace y esto es lo que un verdadero creyente debe de hacer cuando Jesús lo llama. Entonces dice que Jesús llama a Bartimeo y dice que Bartimeo se va con él, no dudó ni por un momento en deshacerse de esa capa que tenía para poder llegar a Jesús. Y Bartimeo obedeció la voz del Señor, mis hermanos, y aunque era ciego, mis hermanos, él tenía un pleno conocimiento de quién era Jesús. Dice que cuando se acercó a él, el versículo 51 nos dice, y dirigiéndose a él, Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboní, que recobre la vista. Y aquí esta pregunta suena como un poco como, siendo Jesús el que pregunta eso, es como, pues ya sabía él qué es lo que quería Bartimeo. Incluso se paró porque pudo sentir, pudo oír que realmente era un corazón necesitado y que en verdad necesitaba ayuda. Entonces, uno dice, pero ¿por qué le hizo esa pregunta a Bartimeo? Pero mis hermanos, Bartimeo no era como de esos tipos cristianos que están arriba del stage y que andan repartiendo la unción. A ver, vente para allá y recibe la unción. Y acá y recibe la unción. Jesús siempre en todos los milagros que a veces como los leprosos que se encontró, él siempre podía tener contacto con ellos.
podían hablar, le dio el privilegio a Bartimeo, que yo creo nunca antes lo había tenido, el de expresarle qué es lo que deseas. ¿Quiénes creen que usted se hubiera parado con Bartimeo y decir, oye, pero ¿qué es lo que quieres realmente? O sea, de esta vida, ¿cómo es? Absolutamente nadie. No creo que nadie haya tenido, por la situación en que vivían en ese entonces, de que él era maldito, pues nadie se acercaba a él. Era como un leproso. Él no tenía más que vivir de la misericordia de las personas. Entonces, a Jesús le da la oportunidad de poder expresarse qué es lo que él quisiera. Y esas son las otras dos preguntas que les quiero comentar aquí, cuando en los versículos anteriores del capítulo 10, Jesús está con sus discípulos y llega a Jacobo y Juan, es Jacobo y Juan, llegan con el Señor Jesús y le hacen la pregunta, y el Señor le hace la misma pregunta a ellos, ¿qué quieres que haga por ti? Porque querían hablar con Jesús. Y pues Jacobo y Juan se le pusieron al Señor ahí y le dijeron, mira, pues es que la verdad, pues, no sé, cuando esté el reino ya establecido, tienes una silla acá, de un lado para mí y un lado para Juan. ¿Cómo ves? Que le dijo, no, pues si tienes un lugar para mí cuando estés allá en el... Entonces Jesús pues le respondió, obviamente fue denegada la petición que hicieron. Y aquí nuevamente está la misma pregunta, pero ahora con Bartimeo, un ciego, un mendigo, alguien que no tiene absolutamente nada y que sin ver, mis hermanos, sin ver, solo por creer que él era el Mesías, Jesús le concedió esa petición. Y dice que cuando él le dice Raboní, es una muestra de respeto hacia el Mesías. Le dice que recorre la vista. ¿Ustedes piensan que Bartimeo no tenía más necesidades que pedir? O sea, no tengo casa, no tengo dinero, no tengo trabajo, otro carro, no sé, para llevarme. No tenía nada. Yo creo que las prioridades de Bartimeo eran muchísimas. Pero sin embargo, siempre puso el tope de la lista el poder recobrar la vista. Y dice que el Señor, pues obviamente el evangelista aquí, Marcos, nos hace ver que realmente cuando alguien tiene prioridades con el Señor, siempre son contestadas las peticiones. Y le dice aquí, la pregunta sirvió para poner en evidencia lo que realmente había en el corazón de Bartimeo. Muchas personas, como decimos, a veces están interesadas en lo que le puede dar Jesús aquí cuando se convierte en cristiano. ¿Qué le puede dar si bendecirlo? O cuánto puedo yo obtener de aquí sin tener que sacrificarme, o porque el Señor me ve que yo soy bueno y que pueda yo restaurar mis problemas. Y una vez ya resuelto los problemas, ¿a cuántas personas no curó Jesús? Y se desaparecieron, ya no supieron más de ellos. Pero dice que Jesús sabía que él era la petición del Señor, y dice que más adelante nos dice que una vez recobrando la vista, dice que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Sin embargo, dice que Bartimeo se quedó ahí. Entonces nos muestra cuál era el deseo realmente de Bartimeo para recobrar la vista. Y era, pues, seguir adorando al Señor. Y dice que en el camino a Jerusalén iba glorificando el nombre de Dios y fue seguidor de él. Dice, pues Bartimeo, mis hermanos, dice que hasta el momento no había visto a Jesús. Imagínense algo. Ahora miren ese proceso biológico cuando dice que él era ciego de nacimiento, o los ojos de plano no tenían. Yo digo, increíble la gente que vio ese milagro ahí, cuando Bartimeo recobró la vista. El no tener nada, cómo se empezaron a conectar todas las cosas y cómo empezó a formarse en ese momento lo que es un proceso biológico que lleva tiempo. Cómo el Señor restaura todo esto y lo lleva pues a hacer ese milagro increíble. Yo creo que los que estaban ahí se quedaron maravillados de todo eso. Y dice que Bartimeo, que al momento de verlo, yo no sé si él hizo la expresión cuando vio, no sé si han visto, mis hermanos, videos cuando los niños no ven nada y les ponen unos lentes, cómo se sorprenden de repente ver todo lo que no veían. Yo no sé si Bartimeo en ese momento se quedó como... Ahora,
Él tenía la clara visión de que Jesús era el Mesías. No sé cómo se imaginaba Bartimeo el Mesías, si era como un rey, si era vestiduras muy finas, o si era alguien importante, bien rasurado, no sé. Yo no sé cuál era la visión, porque era el Mesías, el Hijo de Dios, el que iba a venir con ropas caras o un séquito de 12 apóstoles ahí con nada, yo no sé. Pero dice que cuando él vio un viajero igual que él, dice, tal vez las ropas igual que Bartimeo. Y mis hermanos, y él no decepcionó de eso. Él nunca se decepcionó de eso, al contrario, agradecido con el Señor por siempre. Y para terminar, yo les quiero decir, mis hermanos, que esa fe de Bartimeo es la que muy pocos, a veces tristemente, tenemos años aquí en la iglesia y queremos ver lo que no podemos ver, mis hermanos. Jesucristo nos ha dado una vida privilegiada al poder aceptar el Evangelio. Muchas veces queremos ver cosas que no se pueden ver, no. Jesús es Jesús y Jesús te va a dar lo que necesitas, no lo que quieres. A veces personas nuevas venimos al Evangelio con esa mentalidad de que te va a ir bien, no te va a ir bien. No te va a ir bien. Tal vez vas a seguir igual, pero con la esperanza de que vas a tener una mejor vida después de esta. Y Bartimeo tenía bien claro el concepto de todo esto, y cuando Jesús hizo ese milagro de sanidad, mis hermanos, obviamente en esa muchedumbre que tal vez iban a la última fiesta, que iban a celebrar la fiesta de la Pascua, tal vez muchos andaban de curiosos ahí, tal vez no venían con Jesús, pero que estuvieron ahí cuando vieron el milagro, mucha gente creyó en Jesús. Ese milagro todavía fue para exaltar más a nuestro Dios y para exaltar más a Jesús. Entonces, mis hermanos, como conclusión quiero decirles, la vida de Bartimeo, mis hermanos, está muy reflejada en nosotros. Muchas veces nosotros hemos tenido, a veces hubiéramos querido tener una vida más difícil para poder convertir ese testimonio de nosotros en algo así como que no, yo maté 100 gentes y sabes que el Señor se apegó de mí. Entonces ya cuando se la platicas al hermano, pues no, ese sí le perdonaron mucho. Mis hermanos, pero lo dicen de una manera, mis hermanos, hablan más fuerte lo que hizo que lo que hizo Cristo. Así como diciendo, no, yo maté a 100 y ahora soy cristiano. Como no le dan el énfasis a realmente el cambio, ¿sí me entiende? Como maté 100 y me siento apenado, ¿sí me entiendes? Yo era un desgraciado, mi vida no tenía sentido y el Señor, bendito Dios, que me rescató y hoy por hoy tengo vida eterna en Cristo. Y hoy por hoy dejé todo lo que yo era y me ha sentado en su mesa para comer con él. Ese énfasis es el que pocas veces damos cuando ponemos un testimonio de nosotros, mis hermanos. Como decimos, mis hermanos, yo no sé cuál es tu situación en este momento. Muchas veces tenemos nuestros inicios con muchas pruebas y caemos muchas veces y pensamos que toda la película va a ser así. Hay una historia donde dice que un niño estaba leyendo su cómics y el héroe favorito de él, en los primeros capítulos, estaba yendo como en feria. Le dieron a su héroe y se lo despedazaron. Y el niño llora y viendo su cómics y daba una vuelta y no, le iba peor. Y luego le daba otra vuelta y no, y llora el niño y decía, no, me lo van a matar. Entonces el niño, por no sufrir tanto, dice que le dio su vuelta casi al final y vio que al final su héroe había ganado. Entonces, mis hermanos, esa es la vida de nosotros. Cuando regresamos otra vez a la película y nosotros sabemos que aunque parece que nos está yendo mal, realmente Cristo tiene el control. Cristo está sentado en su trono todavía, mis hermanos. Y yo sé que el Señor siempre va a triunfar, siempre está en contra de Satanás y siempre va a vencer. No se preocupe si hoy en este día usted tiene un problema y se le está yendo de las manos, confíele el problema al Señor. Como Bartimeo, mis hermanos, tengamos la fe de Bartimeo. Y dice la historia de Bartimeo que realmente él tenía una fe muy poderosa, mis hermanos, muy poderosa al grado de que pudo hacer que Jesús volteara en medio de toda esa gran multitud. Yo te voy a invitar, mis hermanos, que imagina que pasa Jesús y también te llama y te dice qué es lo que quieres.
¿qué realmente pedirías en esa lista de prioridades que tienes? ¿Cuál sería el primer petición que tú harías para Jesús? Para tu vida. Pues todos tenemos necesidades, yo que no quisiera. Pero realmente las peticiones espirituales son las que a veces dejamos al último, a la mitad. Y sí me gustaría que concientizáramos en nuestras peticiones con el Señor en oración. Claro que yo soy primero antes que ustedes, mi brother. Yo siempre, Señor, pido perdón porque a veces me vuelo y yo dije, si me regreso y dije, Señor, perdóname, yo que no quisiera de ti, mi Señor. Pero, mis hermanos, aprendamos de Bartimeo, que tiene mucho que enseñarnos, esa fe inquebrantable, esa sed de persistencia. El diablo no va a parar, mis hermanos. ¿Y sabe qué? Si algo tiene bueno el diablo es que es muy persistente. Él no se raja. Él va a estar ahí siempre tratando de ponerte el pie para que tú caigas. Esa persistencia a veces es la que tenemos que tener nosotros para estar con Cristo. Y mis hermanos, solamente para terminar y para dar énfasis en lo que estamos hablando, es la historia de Bartimeo, mis hermanos, pero realmente no menosprecio la fe, el poder de persistencia de Bartimeo, sino que realmente aquí la foto completa es Cristo. Cristo, como ya sabemos, Jesucristo iba a ser entregado. Él se iba a entregar en unos días más adelante. Imagínense la mirada de Cristo, esa distracción, vamos a llamarla así, de que, ¿se acuerdan que estaba en el monte Getsemaní? Él dijo que esa copa era muy fuerte para él. Él sufría en eso. Él iba a ser castigado, él iba a sufrir todo eso. Imagínense la mente de Cristo, yo no sé, pasando por Jericó, lo menos que quería pensar en fue su milagro. Y dice que, sin embargo, se paró para la petición de Bartimeo y lo sanó. Entonces, mis hermanos, lo que estamos viendo aquí es de que la foto principal de este pasaje es la misericordia, la bondad, el amor, el saber que Cristo siempre va a estar ahí para oírnos en cualquier necesidad que estemos. Dice que un corazón de un pecador, un corazón de un pecador es más agradecido. No, ¿cómo va la frase? Algo así. Dice, un corazón de pecado transformado es un corazón lleno de mucha gratitud y mucha honra a Dios. Yo le invito a mis hermanos, así como está, que cierren sus ojos y le vamos a pedir al Señor. Señor, gracias, Padre, por tremendo ejemplo de vida, Padre. Te pedimos, Señor, en oración, Padre, que igual que Bartimeo, Padre, tú puedas abrir nuestros ojos espirituales, Padre. Que recobremos la vista, Padre, que podamos acercarnos a ti, Señor. Y que tú, de la manera como le hiciste a Bartimeo, nos digas que nos vayamos, Señor, que nuestra fe nos ha salvado. Te pedimos esa fe persistente, esa fe, Señor, ese amor, esa persistencia para estar al lado tuyo, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que cada uno de nosotros aquí, aún con problemas, Señor, puedas tú aligerar la carga y nos hagas ver de una manera diferente que esto es la vida, Señor. Que esto es la vida, nuestra comodidad material no importa, Señor. Tú eres aquel que nos va a dar esa vida espiritual llena de vida. Nosotros seremos ricos, no materialmente, pero sí espiritualmente, Padre Celestial. Permite que nuestro corazón se regocije cada que abrimos la palabra, Señor. Que cada persona que hablemos, Padre, podamos hacerle entender, que hablemos como las palabras de Jesús, Padre Celestial, que oigamos cualquier cosa, cualquier comentario, de la manera en que Jesús lo podría oír, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, por muchas de las bendiciones, que podamos verlas, las que ya tienes preparadas para cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados, Padre, y límpianos, Señor, y te pedimos que como Bartimeo, Padre, nos puedas dar esa vista espiritual, Padre, para poder seguirte y glorificar el nombre de Cristo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.